Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento y que, sin duda, va a generar bastante debate. Tenemos una noticia de última hora, una confesión que ha dejado a muchos sorprendidos y con muchas preguntas en el aire. Vamos a hablar de un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y talento, pero que al parecer, no está del todo satisfecho con el rumbo que ha tomado su carrera. Sí, amigos, hoy la noticia gira en torno a Can Yaman y una decisión clave que, según sus propias palabras, lamenta profundamente. Prepárense para una historia llena de giros, ambición y, por qué no decirlo, un poco de arrepentimiento. Si este tipo de contenido te intriga y te gusta estar al día con las últimas novedades del espectáculo, te invito desde ya a que le des a ese botón de suscripción y actives la campanita para que no te pierdas nada. Empecemos. Can Yaman, ese nombre que evoca miradas intensas, sonrisas cautivadoras y una presencia escénica arrolladora. Conocido por sus exitosas telenovelas turcas que han traspasado fronteras, Yaman se convirtió en un fenómeno global. Su salto a la fama fue meteórico y rápidamente pasó de ser una estrella en Turquía a un ídolo para millones de fans en América Latina, Europa y otras partes del mundo. Vimos su talento en producciones como Erkencikus y Dolunay, donde su química con sus CEO protagonistas y su interpretación de personajes galanes lo catapultaron a la estratosfera del estrellato internacional. Sin embargo, el éxito, como bien sabemos, a menudo viene acompañado de presiones y decisiones difíciles. Y parece que Can Yaman se encuentra en un momento crucial de su trayectoria, reflexionando sobre un camino que tomó y que ahora, al parecer, le genera cierta incomodidad. La noticia que ha saltado a la luz, y que ha desatado esta ola de especulaciones y comentarios, proviene de unas declaraciones recientes del propio actor. Al parecer, Can Yaman ha admitido, en una entrevista o un encuentro con la prensa, que hay una decisión que tomó en su carrera y que ahora lamenta. Y no es cualquier decisión, sino una que, según se desprende de sus palabras, pudo haber afectado la dirección de su carrera de una manera que él no preveía o quizás, no deseaba del todo. Vamos a intentar desgranar esto. ¿A qué decisión podría referirse Can Yaman? Las posibilidades son varias y, créanme, he estado investigando y analizando un poco el panorama. Cuando un actor de su calibre empieza a hablar de arrepentimiento, la primera pregunta que nos viene a la mente es, ¿se trata de un proyecto específico que no salió como esperaba? ¿Una oportunidad que dejó pasar? ¿O quizás un cambio de enfoque en su carrera que no ha cumplido con sus expectativas? Una de las teorías que circula con más fuerza, y que podría tener sentido, es la relacionada con su intento de incursionar en la industria del cine estadounidense o internacional de manera más directa. Yaman ha mostrado un interés palpable en expandir su alcance más allá de las telenovelas turcas, buscando roles en producciones de mayor alcance global, quizás en películas o series de plataformas de streaming internacionales. Este es un paso natural para muchos actores que buscan diversificar su carrera y alcanzar un nuevo nivel de reconocimiento. Sin embargo, la transición de las telenovelas, que tienen una estructura y un público muy específicos, al cine y las series internacionales, puede ser complicada. Requiere un tipo de actuación diferente, una adaptación a un ritmo de trabajo distinto y, sobre todo, la oportunidad de ser seleccionado para los roles adecuados. Si Yaman lamenta una decisión, podría ser precisamente la forma en que abordó esta incursión internacional. Quizás sintió que tomó un camino equivocado, que eligió proyectos que no eran los indicados, o que no supo aprovechar las oportunidades que se le presentaron. El mundo del espectáculo es cruel y competitivo y a veces, una mala elección puede cerrar puertas que tardan mucho en reabrirse. O tal vez el arrepentimiento no viene de una decisión concreta de ir hacia allá, sino de una decisión de no hacer esto otro. Otra posibilidad, y esta es más personal, podría estar relacionada con alguna elección que afectó su imagen pública o su vida privada. En el ojo del huracán mediático, cada movimiento es analizado. Quizás hubo una entrevista desafortunada, una declaración que fue malinterpretada, o una estrategia de relaciones públicas que no funcionó. Los actores son figuras públicas, y su imagen es un activo valioso. Un desliz, por pequeño que parezca, puede tener consecuencias a largo plazo. Pero volviendo a lo más probable y centrándonos en su carrera, consideremos el hecho de que las telenovelas turcas le dieron una fama masiva y un contrato muy lucrativo. Abandonar, o al menos disminuir, la producción de estas series para buscar otros horizontes es una apuesta arriesgada.
Si la apuesta no salió como él esperaba, es natural que sienta cierto arrepentimiento. Imaginen la presión de tener un público fiel que te adora en un formato, y decidir cambiar radicalmente para probar suerte en otro, sin la garantía de que ese nuevo público te vaya a recibir con los brazos abiertos. Podríamos estar hablando de un proyecto específico, quizás una película o una serie internacional en la que participó y que no tuvo el éxito esperado, o que no le permitió demostrar todo su potencial. O tal vez, y esto es pura especulación, se refiere a la estrategia de su equipo de representación. A veces las decisiones clave no son directamente del actor, sino de quienes lo rodean y gestionan su carrera. Si Yaman siente que no se le ha guiado de la mejor manera, es comprensible que exprese un lamento. La industria del entretenimiento está en constante cambio. Lo que funciona hoy, puede no funcionar mañana. Las plataformas de streaming han revolucionado la forma en que consumimos contenido, y los actores deben adaptarse. El público, a su vez, está cada vez más expuesto a una variedad de producciones de diferentes países y culturas. Can Yaman, con su atractivo y carisma, tiene el potencial para triunfar en cualquier mercado. La pregunta es si la decisión que lamenta fue la correcta para él en ese momento, o si la ejecutó de la manera que debió. Por ejemplo, si él decidió, en un momento dado, rechazar un papel importante en una telenovela turca muy exitosa para dedicarse de lleno a audiciones en Hollywood, y esas audiciones no fructificaron como él esperaba, es normal que ahora mire atrás y piense, quizás debí haber mantenido mi base sólida mientras exploraba otras opciones. O a la inversa, quizás se quedó demasiado tiempo haciendo lo mismo, cuando sentía que ya había alcanzado el techo en ese formato, y ahora lamenta no haber dado el salto antes. Es fascinante cómo la vida de una estrella puede estar marcada por un solo y sí. Piensen en los grandes nombres de Hollywood, muchos de ellos han tenido momentos en los que han tenido que tomar decisiones de carrera que en retrospectiva, se ven de manera diferente. Lo importante, y aquí es donde entra el valor de su confesión, es que Can Yaman está dispuesto a ser vulnerable y a compartir sus reflexiones. Esto nos permite ver el lado humano de estas figuras públicas, que no son infalibles y que también cometen errores o toman caminos que no siempre llevan al destino deseado. Y es que, seamos sinceros, el camino de la fama no es una línea recta. Está lleno de curvas, desvíos y a veces, callejones sin salida. Para un actor como Yaman, que ha experimentado un éxito tan rápido y masivo, es probable que la presión por mantener ese nivel, o por superarlo, sea inmensa. La tentación de diversificar, de probar nuevos géneros, de trabajar con directores de renombre internacional, es muy fuerte. Pero el riesgo de perder lo que ya se tiene es igual de grande. Es posible que esta decisión a la que se refiere esté ligada a una cuestión de prioridades. ¿Priorizó el reconocimiento internacional sobre la satisfacción artística? ¿O viceversa? ¿Acaso buscó un tipo de papel que no se ajustaba a su esencia como actor? Las telenovelas turcas, si bien son un formato masivo, a menudo tienen unos guiones y unas interpretaciones muy particulares. Dar el salto a producciones más realistas o dramáticas puede ser un desafío. Lo más interesante de estas declaraciones es la oportunidad que nos brindan para reflexionar sobre nuestras propias decisiones. Todos en algún momento hemos tomado un camino que con el tiempo hemos llegado a lamentar. Sea una elección académica, una decisión laboral, o incluso una relación personal. La diferencia es que nosotros no tenemos millones de ojos observándonos. Y es esa exposición pública la que hace que las reflexiones de Can Yaman sean tan jugosas para nosotros, los seguidores y observadores del mundo del espectáculo. ¿Podría ser que la decisión lamentada sea la de enfocarse en una película que no fue bien recibida, en lugar de seguir con una serie que estaba en marcha? O quizás la elección de un agente o representante que no estaba a la altura de su potencial. Las posibilidades son infinitas, y es parte de la magia y el misterio del mundo del cine y la televisión. Lo que sí está claro es que Can Yaman es un actor con mucho talento y un gran potencial. Si él mismo reconoce que ha tomado una decisión que lamenta, significa que está en un proceso de crecimiento y autoevaluación. Y eso en sí mismo es algo positivo. Nos demuestra que incluso los ídolos pueden ser críticos con sus propios caminos. Para quienes lo seguimos, estas declaraciones abren un abanico de posibilidades para interpretar sus próximos pasos. Buscará regresar a sus raíces y reconectar con el público que lo catapultó a la fama. O redoblará sus esfuerzos para triunfar en el mercado internacional, corrigiendo los errores del pasado. Personalmente creo que tiene la capacidad de hacer ambas cosas.
Su carisma es universal y su talento es innegable. Quizás el arrepentimiento no es tanto por la decisión en sí, sino por la forma en que se implementó. A veces, la mejor idea del mundo puede fracasar si no se ejecuta correctamente. Puede ser una cuestión de timing, de elegir a las personas adecuadas para acompañarlo, o de una estrategia de marketing que no fue la óptima. Es importante recordar que las estrellas de cine y televisión, al igual que todos nosotros, están constantemente aprendiendo y evolucionando. Sus carreras son maratones, no sprints. Y a lo largo de ese camino, habrá éxitos rotundos y sí, también habrá momentos de introspección y, quizás, arrepentimiento. La clave está en cómo reaccionan a esos momentos. ¿Se paralizan? ¿Se desaniman? ¿O lo utilizan como combustible para mejorar y seguir adelante? Por lo que hemos podido deducir de Kanyaman hasta ahora, parece ser una persona ambiciosa y con mucha garra. Si él mismo está hablando de un lamento, es porque tiene la madurez para reconocer un error y la voluntad de no repetirlo. Esto sin duda nos deja con mucha expectativa sobre lo que vendrá. Podría ser que estemos ante el nacimiento de una nueva etapa en su carrera, una etapa más consciente, más estratégica y, quién sabe, quizás aún más exitosa. Así que, mis queridos amigos, hemos explorado las posibles razones detrás de la confesión de Kanyaman, esa decisión clave en su carrera que lamenta. Hemos analizado las distintas facetas de esta noticia, desde su salto a la fama con las telenovelas turcas hasta sus aspiraciones internacionales. Hemos especulado sobre las decisiones específicas que podrían haber llevado a este sentimiento de arrepentimiento, ya sea por proyectos fallidos, oportunidades perdidas, o una estrategia de carrera no del todo acertada. Lo que queda claro es que Kanyaman es un artista en constante búsqueda, alguien que no teme enfrentarse a sus propias reflexiones y, esperemos, utilizarlas para crecer. Y ahora, la pregunta del millón para ustedes: ¿qué creen ustedes que sea esa decisión que Kanyaman lamenta? ¿Han seguido de cerca su carrera? ¿Tienen alguna teoría en particular? Me encantaría leer sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Sus puntos de vista son súper valiosos para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y lo encontraron intrigante e informativo, por favor, no olviden dejarle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kanyaman o del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscripción y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.